El adicional mensual remunerativo ordinario, también conocido como Plus 1, se incrementa un 10% a partir del mes de octubre. El adicional mensual remunerativo extraordinario, denominado Plus 2, también se incrementa un 10%. Ambos plus están siendo pagados de manera unificada por una cuestión que fue una de las correcciones que hicimos al inicio de la pandemia para evitar el aglomeramiento de las personas al momento de cobro. Por lo tanto, ambos plus, tanto el plus ordinario y el extraordinario, seguimos con la misma modalidad de pago de manera unificada y por terminación de DNI en las fechas que oportunamente se darán a conocer. En ambos plus se corrige un 10%. Nosotros, para recordar, el plus unificado se viene abonando en el orden de los 11.500 pesos mensuales hasta el mes de septiembre, y a partir del mes de octubre se eleva a 12.650 pesos por agente, y manteniendo la modalidad unificada de meses anteriores. Este plus unificado, que en realidad son dos, también tiene un alcance para el sector de los jubilados. No nos olvidemos que tiene carácter remunerativo y por supuesto también computa para el cálculo de otros tipos de asignaciones, como el caso del sueldo anual complementario. Por otra parte, y en lo que tiene que ver en un adicional que se viene abonando para el sector de salud y seguridad y que está vinculado específicamente con el control de la pandemia, en función a que se venía abonando 10.000 pesos de carácter no remunerativo, no bonificable, hemos decidido incrementar un 40% de este adicional, de los cuales los primeros 10.000 que veníamos abonando lo vamos a transformar en remunerativo, y los 4.000 que se incorporan siguen siendo de carácter no remunerativo, con la posibilidad obviamente de que esto tenga su paso también a remunerativo más adelante. En este momento vamos a pasar los 10.000 de carácter de COVID a remunerativo para ambos sectores, e incrementar 4.000 pesos más de bolsillo. Es decir, concretamente hay una corrección en el orden de un 40% adicional en estos conceptos. Tanto para el área de salud como para seguridad, este adicional alcanza aproximadamente a unos 16.000 agentes, distribuido en ambos sectores. En cuanto a las medidas de carácter particular, como decíamos al principio, voy a referenciar algunos sectores que tienen determinada modalidad de liquidación de sueldos, que son muy específicas del sector, pero que de alguna manera, digamos, implican un tratamiento diferencial a la hora de la aplicación de la política salarial. Respecto al sector docente, quisiera hacer una pequeña referencia. En el mes de febrero, en el marco de las mesas paritarias llevadas adelante, nos hemos reunido con los distintos sectores, con representación sindical, de los cuales algunos han suscrito un acuerdo. Este acuerdo básicamente consistía, digamos, en determinadas correcciones que iban a ser graduales durante el año. También estaba prevista una corrección para el mes de noviembre en ese sentido, para el sector. Esa corrección del mes de noviembre la anticipamos al mes de octubre, y además hacemos una corrección incrementando un poco más. En el mes de octubre se van a corregir el salario del sector docentes en 600 pesos nuevos que se van a incorporar al básico del sector, y además se corrige el fondo compensador provincial que estaba estipulado con las reuniones paritarias con el arco gremial en el orden de los 700 pesos. Vamos a incrementar un 40% más para que llegue a 1.000 pesos. La característica de este concepto del Fondo Compensador Provincial es un concepto que se abona a la totalidad de los docentes, y el modo de cálculo tiene que ver con una característica muy particular del sector, que tiene que ver que se abona
en algunos casos hasta 2 cargos inclusive. Es decir, aquellos docentes que en su actividad desarrollen 2 cargos, solamente por aplicación de este concepto recibirán 2.000 pesos adicionales. Es decir, cuando las condiciones y las oportunidades realmente están dadas, entendiendo que siempre la previsibilidad es uno de los ejes principales en la toma de decisiones en la política salarial, sin lugar a duda, el gobernador avanza en una mejora en la recomposición salarial, independientemente de lo que se hayan establecido en los acuerdos del mes de febrero. Otro de los sectores, en cuanto a las particularidades refiere, tienen que ver con la Administración General. En Administración General vamos a hacer una excepción para el caso de docentes, seguridad y la categoría 180 de salud pública, que es una categoría específica que tiene todo el personal médico y enfermeros universitarios que van a tener un tratamiento diferente. Entonces, en la Administración General se produce un incremento de carácter remunerativo, obviamente del 10% en la asignación de clase en todas las categorías, pero además de eso se agrega 500 pesos en el código 134 para la escala única de remuneraciones, categoría 030 y 120 escala de computación. De esa manera generamos una corrección de la asignación de clase que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de los agentes, además del salario básico. De esta manera, obviamente que propendemos a mejorar el régimen escalafonario de todos los sectores y por otro lado, digamos, favorecer a lo que tiene que ver con la carrera administrativa, vinculado básicamente a la responsabilidad de cada cargo. Les comentaba recién que la categoría 180 de salud pública es una categoría especial que es abarcativa aproximadamente de unos 4.700 agentes y en este caso la corrección será del 20% de la asignación de clase, con lo cual vamos a estar favoreciendo también que ese amesetamiento que teníamos dentro de los escalafones de salud pública vuelva otra vez a tomar un impulso y otra vez la carrera del sector otra vez sea beneficiada en ese sentido. Continuando con los incrementos de carácter particular, ahora quisiera hacer una referencia respecto de seguridad, en lo cual acá se incluye tanto el sector de policía y también de penitenciarios. Sabemos que este sector, recordamos que tiene una modalidad y una característica muy específica al momento de la liquidación de los saberes y se calcula en función a escalafones vinculados a cantidades de puntos. Esos puntos posteriormente son valorizados y de eso surge, digamos, el salario de los trabajadores del sector de la seguridad. En el mes de octubre vamos a corregir 7% el valor punto. Sumado a eso, vamos a duplicar la cantidad de puntos en los conceptos de guardia rotativa, que es un concepto que está incorporado en los saberes de los trabajadores del sector. Y por otro lado, el código 122, que es un código adicional remunerativo mensual, que también tiene una corrección, que es un monto, como decía recién, de carácter remunerativo, por lo tanto, también llega al sector de los jubilados. Una consideración respecto del área de seguridad, es una de las áreas en todo el sector público provincial activo que tiene el 100% de su salario de carácter remunerativo. Por lo tanto, cualquier corrección que se haga al salario de los activos inmediatamente impacta a los jubilados del sector de manera directa. Esto es una característica que es propia del sistema de seguridad y, como decía recién, incluye tanto a policía como a penitenciarios. Por otra parte, uno de los adicionales, voy otra vez de nuevo a referenciar al área de salud pública, uno de los adicionales
que tienen y que realmente genera un impacto desde el punto de vista presupuestario muy alto, y por otro lado tiene que ver, digamos, con remunerar servicios adicionales en el área de salud pública. Se va a producir un incremento desde el mes de octubre del valor de las guardias, un incremento de un 30% en las guardias activas. No nos olvidemos que el sector tiene guardias activas, tiene guardias pasivas. Nosotros vamos a referenciar las guardias activas de 24 horas, pero obviamente sigue el mismo impacto porcentual, digamos, al restantes guardias. Vamos a corregir un 30% para tener una referencia. Hoy una guardia activa por 24 horas está en el orden de los 3.394 pesos, lo vamos a pasar a 4.412, y hacer una salvedad para dos sectores dentro del escalafón de salud pública, que tiene que ver con las guardias que se prestan en dos servicios especiales, que son el servicio de emergencia y servicios o unidades de terapia intensiva. En estos sectores las guardias se van a duplicar el valor, ¿sí? Vamos a duplicar el valor respecto del resto de las guardias. Por lo tanto, realmente esto va a generar un impacto muy significativo a todos aquellos profesionales que, por supuesto, estén dispuestos a realizar estas guardias. Nosotros pensamos que en esta situación de pandemia que estamos transcurriendo son sectores realmente esenciales. Queremos tener una mirada muy especial en ese sentido, y por lo tanto también lo que tiene que ver con la inversión salarial, por supuesto que tiene su mismo correlato. Y por otro lado, digamos, becas a residentes, que también va a tener un incremento de un 10%, como tuvieron el resto de los sectores. Un último sector que nos queda pendiente de mencionar tiene que ver con el sector de vialidad provincial, que además, entre paréntesis, hoy es el Día del Camino, así que también nuestra consideración y respeto a todo el sector de vialidad provincial, y que se va a estar generando un incremento del 10% del valor básico en su escalafón. Tuvimos un descenso de casos y de repente empezamos hace una semanita de nuevo con un incremento, y ha empezado otra vez la curva a ascender, y hoy nuevamente estamos en esta especie de meseta. Y ese incremento empezó con un brote que tuvimos en una población cerrada, que tiene que ver con un hogar de niñas y de adolescentes, que en esta semana, entre hoy y mañana, ya empieza a cerrar este brote y empieza otra vez a estar controlado este brote. Esto que te vemos acá en la presentación es la situación epidemiológica de la provincia actual, que describió nuestro señor ministro, que tiene que ver con los casos activos que tenemos. Tenemos este acumulado y a su vez los activos, que son esos 285 casos, 264 activos en nuestra capital. Y el brote entonces está siendo resuelto, está empezando a cerrar el de este conglomerado, y sí tenemos otros brotes activos en este momento, que son los que son de mayor riesgo, que tiene que ver con la actividad comercial, con los supermercados. Es un brote que está circulando entre los empleados de supermercados. Y tiene que ver, nosotros investigando y viendo dónde nace, cuál es la raíz de este brote, tiene que ver con esto que hablamos siempre de la transmisión del virus por contacto. No tanto por aerosoles, sino la transmisión por contactos. Todo lo que tenga que ver con paqueterías, todo lo que tenga que ver con contacto de las manos, con firmar, con el tema de la llegada de estos productos, y transportistas. Seguimos teniendo un brote asociado a transportistas. Cada caso esporádico que vamos viendo en el interior de nuestra provincia, como hoy, por ejemplo, en Empedrado nuevamente, son personas que se encuentran trabajando como embarcadizos que vienen a nuestra provincia. Así que en el interior seguimos viendo la epidemiología de goteo. El de San Roque terminó, ya no tenemos solamente un caso, ha cerrado ese brote, y el resto, los casos esporádicos asociados a esta epidemiología en goteo.
Y el actual es esto que hablábamos en nuestra ciudad capital. Así que la prevención tiene que ir extremadamente en lo relacionado a la prevención respiratoria, pero también no olvidarnos de la prevención por contacto. Recomendaciones para cuando vayas a un comercio. Usa siempre barbijo o tapabocas. Respetá tu turno para ingresar. Mantén como mínimo 1,5 metros de distancia. No te toques la cara. En caso de toser o estornudar, hacelo en el pliegue del codo. No toques los productos si no es necesario. Si pagas con tarjeta, usa un pañuelo descartable para marcar el PIN y tíralo. No comas en la vía pública. Higieniza tus manos constantemente. Cuidarte es cuidarnos. Municipalidad de Corrientes. Guía Correntina. Encontrá acá lo que necesitas al alcance de tu mano. Una sección para cada necesidad. Comercios, servicios, emprendimientos, múltiples opciones. Localización exacta. Acceso directo a Google Maps. Toda la información de contacto. Buscas, elegís, pedís 3794-817249. Security, alarmas electrónicas de puertas y ventanas, monitoreo de locales comerciales, sala de monitoreo, seguridad física y de dispositivo móvil GPS. Plácido Martínez 1054. Security, un nuevo concepto en seguridad. Encontrá acá lo que necesitas al alcance de tu mano. Una sección para cada necesidad. Comercios, servicios, emprendimientos, múltiples opciones. Localización exacta. Acceso directo a Google Maps. Toda la información de contacto. Buscas, elegís, pedís 3794-817249. Falta menos. No aflojes y menos ahora. Ya hay varias vacunas en fase 3 que muy pronto estarán disponibles. Una de ellas la vamos a producir en la Argentina. Si aguantamos tanto, no tiremos todo por la borda. Cada día sin contagio son vidas que salvamos, comercios que abren, industrias que funcionan, encuentros con gente querida que podemos concretar. Sí, vos, yo, todos podemos salvar vidas y hacer que la economía funcione. Apretá los dientes, chamigo, y cuídate, que falta menos. De esta salimos todos, porque Corrientes somos todos. Por primera vez en nuestro periodo de gobierno, la Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como dólar link. ¿Por qué se hace esto en este momento? Porque nosotros reafirmamos nuestro compromiso con una política de mantener la estabilidad del tipo de cambio real. De modo que, desde nuestra perspectiva, aquí lo que ocurre es que se está ofreciendo un instrumento para quien quiera atar al dólar a sus tenencias en pesos, de modo de asegurarse que van a mantener su valor, al mismo tiempo que, dada la política de tipo de cambio real que reafirmamos, apuntamos a que haya un mayor rendimiento para los activos en pesos, que tengan rendimientos positivos en términos reales,
a tasas que sean sostenibles y que todo esto contribuya a continuar generando mejores condiciones de crédito para el desarrollo del sector productivo, para las empresas, para las pymes, como parte de ese universo. También estaremos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que desgravará de bienes personales a los activos financieros en pesos la parte que hoy aún está gravada, activos como por ejemplo las obligaciones negociables, generando una situación más virtuosa para el financiamiento de inversiones productivas. En segundo lugar, estamos tomando medidas vinculadas al sector industrial. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación con una mirada estratégica que busca incentivar la producción con mayor generación de valor agregado, incentivar las exportaciones y diversificar la canasta productiva al mismo tiempo que se promueve la creación de empleo. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, a 0%, y los insumos elaborados industriales al 3%. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación para las exportaciones incrementales por fuera de la zona Mercosur. Y se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado. Para los bienes finales industriales se subirá el piso hasta 7% y para los insumos elaborados industriales hasta 5%. En tercer lugar, hay medidas vinculadas al sector minero. Se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales al 8%, partiendo del 12% actual, que es el tope, el 8% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En cuarto lugar, hay medidas vinculadas al sector agroindustrial. Con respecto a este sector, primero, estamos creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja, con actividad en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos y la medida se basa en un criterio de asignación que es estrictamente progresivo. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal que es parte del principio sobre el cual se asienta nuestra estrategia de desarrollo económico. En segundo lugar, por lo que queda del año, se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados. Para granos de soja se reduce el derecho de exportación del 33% actual al 30% en el mes de octubre, creciendo luego a 31,5% en el mes de noviembre, 32% en el mes de diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero. Y también hay reducciones para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, aceite de soja refinado a granel, pellets de cáscaras de soja, harina y pellets de soja y biodiesel. Para aceites la reducción llega al 27%, dependiendo del tipo, entre el 27 y 28% en el mes de octubre, convergiendo a entre el 30 y el 31% en enero de 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiesel se reduce la alícuota del derecho del actual 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021. Esto es parte de esta hoja de ruta
en la cual se está articulando entre el sector público y el sector privado un conjunto de medidas que apuntan al desarrollo de una forma integral. Y como parte de este esquema, convocamos, el Gabinete Económico convoca al Consejo Agroindustrial a una reunión para profundizar el diálogo el día 14 de octubre en pos de trabajar por una ley de desarrollo agroindustrial que apunte a generar aumentos de la producción, mayor valor agregado y mayor diversificación. En quinto lugar, se adoptan una serie de medidas vinculadas a la industria de la construcción. La vivienda que es central para el desarrollo social y que además también juega un rol central en lo que será la recuperación económica. La vivienda tiene un enorme potencial para la reactivación de la actividad, tanto por lo que genera directamente como indirectamente, y se busca potenciar las oportunidades para el desarrollo del sector de la construcción. En este sentido, se estarán enviando al Congreso de la Nación 2 proyectos de ley que buscan fomentar la construcción de nueva vivienda y mejorar la cobertura y la sustentabilidad del sistema de crédito hipotecario. En cuanto a los proyectos para estimular la inversión en nueva vivienda, se dispone de una exención de bienes personales por un periodo de 3 años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se diferirá el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles a lo que corresponda a aportes de inmuebles, como por ejemplo terrenos, a proyectos de construcción. Este diferimiento será hasta el momento en que se finalice o se cobre la obra.